Muy bien, pues es una bendición escuchar que somos una unidad indivisible y Dios nos creó con tanto potencial que podemos ser como Él sin límites cuando nos quedamos con Él. Gracias, José, por este lindo, instructivo tema. Y ahora queremos escuchar de ustedes, queridos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Ahora es el tiempo. Yo tengo un comentario, soy Janet. Me gustó mucho su plática y ayer estuve platicando con la profesora Cecilia de de tres cosas que necesitan, que es la sabiduría espiritual, el espíritu, no, ¿cuál era? La sabiduría espiritual, de tener salud y que todo está conectado en la mente y todo tiene que estar conectado y tener salud para poder alabar a Dios. Y escuchando hoy la plática, se conectó todo y se me hizo más ah, como que, it made more sense. Muy bien, qué bueno. Sí, y me gustó mucho. Que todo está Gracias. conectado, me decía ella, que todo está conectado y que si una de las cosas no funciona, entonces si el cuerpo no funciona, entonces la mente no puede estar bien. Si la mente no está bien, entonces el espíritu no puede estar bien. Entonces to be made whole, para ser hechos sanos, para ser sanados completamente. Todo tiene que estar junto. Uno no puede faltar sin el otro. Y con esta plática se conectó más y entendí más bien, pero si no hubiera tenido la plática con la profesora ayer, ahorita hubiera estado un poco más perdida, pero se conectó todo junto. Sí. Muchísimas gracias por la plática. A la orden, me da mucho gusto escuchar eso. La señora White dice que hablando de Dios trabajando con nosotros y nosotros dando oportunidad para que se desarrolle el plan de Dios en nosotros. Ella dice que Dios con nosotros está haciendo experimentos, así como si estuviera en un laboratorio. Yo estoy, Raquel, yo estoy 100% convencida de que Dios tiene un interés especial en este tema de la salud, porque pues en estos días todo como que ha rodado en torno a eso en mi vida. Y me encantó la lectura que usted hizo de Conducción del Niño. Yo he leído ese libro desde antes de tener a Emily y ahora tengo que volver a leerlo porque hay cosas ahí que me impactaron mucho de la relación que tiene que ver la sabiduría con el cuerpo. Y hablando con Eri hace unos días hablábamos de que muchos de los niños hoy en día nosotros vemos que son al parecer niños como del Renacimiento, que desarrollan la capacidad de ser buenos en las artes, pero también en la ciencia y en otras áreas. Y yo me quedaba pensando, ¿no sería que ese era el plan de Dios, que todos fuésemos así? La ciencia ahora se sorprende de que un niño puede ser bueno en las matemáticas, bueno en las artes, bueno en otras áreas, pero ¿quién puso el límite? ¿Qué es lo que está limitando que nos desarrollemos en nuestra mayor potencial como fuimos creados? Pues está en el estilo de vida, en la educación en cuanto a la alimentación, el ejercicio y los remedios naturales que están faltando para que se llegue a ese desarrollo máximo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y es tan simple como entenderlo nosotros y empezar a aplicarlo para que ellos también puedan, los niños, aprender de nosotros. No hay que hablarlo, hay que hacerlo. Y de verdad que yo le agradezco mucho, doctora, a usted y la doctora Mirna, porque siempre están fomentando. Esa es la base. Esa es la base. No hay un entendimiento si la mente está turbia porque no nos estamos nutriendo bien. No hay un entendimiento de la mente. Hay cosas que tú le predicas a las personas
y las personas se quedan como, ¿de qué me está hablando? Los pensamientos están entenebrecidos porque están enfermos, porque hay diferentes situaciones. Y bueno, gracias, muchas gracias por tomar ese tiempo para traernos esas reflexiones que nos abren la mente, para entender que si hoy no estamos en el máximo nivel donde Dios quiere que estemos, es porque nosotros no hemos puesto nuestra parte en la parte física, para que el espíritu haga su trabajo en la parte espiritual. Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Quería hacerle una Buenos pregunta. días. Sí. Ahora con lo de la pandemia, yo estoy muy confusa porque entre más enfermos veo, y acabo de estar en el hospital, yo vi muchísima gente enferma, pero lo que me llamó la atención es que en las conversaciones que tenían la sección de emergencia, había un factor común. O sea, ellos tenían el conocimiento de por qué estaban enfermos y qué tenían que hacer para prevenir estar allí, pero no lo hacían. Ejemplo, había un señor, ese señor no tenía 50 años o estaría cerca de sus 50, muy atractivo el hombre, y había tenido un bypass y 2 operaciones, había tenido varios bypass y 3 operaciones. Él sabía que tenía que cuidarse, pero no lo hacía y él le decía al doctor, no puedo, doctor. Entonces ahora con su plática, y gracias porque usted y su esposa han sacado el tiempo para enseñarnos, porque hace varios años que yo estaba expuesta a los remedios naturales y siempre me llamó la atención de que el único probablemente medio por el cual el enemigo pudo acercarse debajo del apetito. Entonces estaba hablando ayer con un muchacho que le dio el COVID. Él fue donde un doctor que nada que ver con que creía en Dios ni de remedios naturales ni nada. Y quería hacerle esa pregunta. El doctor le dijo a él que la mayoría de los que habían llegado a estar entubados era porque la enfermedad los afectaba tanto fisiológica y psíquicamente que ellos perdían la esperanza y entonces ya perdían la motivación de vivir y no tenían algo a que aferrarse. Yo lo que entiendo con eso, que algo a que aferrarse es que no tenían la seguridad y la esperanza que había un Dios que los podía curar. ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Cómo puedo compaginar lo que un médico que no es cristiano quiso decir con alguien que creemos en Dios? Estoy confundida, sinceramente, porque anoche me puse a comparar. Hay personas en la zona sur que no tienen muchos recursos económicos, pero tienen salud, felicidad y confianza en Dios. Hay mucha gente que vive con muchos recursos económicos, pero están miserablemente en miseria. Y allí anoche me confundí y por eso es mi pregunta, doctor. Gracias. Muy bien, claro, Alcira. Hay varios trabajos. Uno de ellos, que el que me viene a la mente aquí, es el doctor Newberg. Él es director del Servicio de Neuropsiquiatría. Este tipo de estudios muestran, y de nuevo, déjeme decir esto antes de mencionar ese estudio particular. Usted no necesita tener un entendimiento bíblico. Recordemos, están las leyes, el orden creado. Recordemos que cuando estudiamos las leyes de Dios, estamos estudiando el carácter de Dios. Cuando estudiamos las leyes del mundo natural, las leyes de salud, estamos estudiando el carácter de Dios. El fundamento de todas esas leyes es el principio del amor. Tenga un módico de teoría.
va a encontrar evidencia de propósito, de sentido, y va a hacer declaraciones como esa que le hizo cuando hablamos de fe, estamos usualmente diciendo sin evidencia, que convertimos a Dios en un tipo de milagrero. Esa es la religión común. Esa es una visión muy, muy estrecha de Dios. Dios trabaja a través de las leyes específicas, el estudio del Dr. Newberg y otros, muchos otros, muestran que la idea que usted tenga de Dios, y está trabajando en la Universidad de Pensilvania, es una de los Ivy Leagues, está en la misma categoría de Princeton, Harvard, Yale, etc. Que si usted cree en Dios en el momento de admisión al hospital por cualquier enfermedad, las probabilidades que usted va a sobrevivir su admisión y que va a salir del hospital, que no va a morir en él, son más del doble que si usted no cree en Dios, por el mismo diagnóstico, por la misma enfermedad, por la misma severidad de la enfermedad. Yo le voy a decir algo más que encontró este estudio del Dr. Newberg. Dependiendo de qué tipo de Dios, un Dios castigador, un Dios, usted cree en Dios, pero cree que es un Dios castigador que anda buscando severo, buscando castigar al malo, o si usted cree en un Dios amante, profundamente interesado en su bienestar, lo que caen en la segunda categoría, su probabilidad de sanidad y supervivencia se duplican otra vez, comparado a los que creen en Dios, no les va bien en términos de recuperación, pronóstico y supervivencia. En el grupo en el medio están los que creen en Dios, pero su Dios es un Dios severo, castigador y justiciero. Y el tercer grupo son los que creen en Dios como es. Dios amante que busca sanar, bendecir, rescatar, restaurar. Es a los que mejor les va, significativamente. De hecho, es impactante leer esos estudios porque el efecto que tiene sobrepasa cualquier otra intervención terapéutica. No importa si es cáncer, no importa qué régimen de quimioterapia reciban, qué régimen de cirugía reciban, el poder predictor que tiene es mucho más poderoso que cualquier otra intervención terapéutica que exista. Así que, de nuevo, la evidencia está allí. Usted no tiene que abrir la Biblia. Está allí. Ese es el poder de este mensaje. Doctor. Perdón. Adelante. Doctor, anoche me acosté esta madrugada porque después de que hablé con este muchacho casi 2 horas, porque me llamó la atención que o sea, no lo había pensado, no soy deshonesta, tanta gente entubada y el doctor le dijo a él que la mayoría, yo no sé qué será mayoría, de esa gente que habían entubado era porque estaban súper deprimidos. O sea que si yo en realidad
puedo alcanzar, no sé cómo se llama eso, qué adjetivo darle, a tener la mente de Dios. O yo no aspiro a tener la mente de Dios porque para mí eso se me hace muy grande, pero sí acercarme a Dios o creer en Él como Él quiere que yo creo, o creer en su amor. Entonces quiere decir que cuando lleguen las últimas plagas, porque estaba mirando en eso y me acosté a las 3 de la mañana mirando un libro de mente, carácter y personalidad. Entonces quiere decir que eso va a dar a mí como un suavizante tanto físico como mentalmente para yo poder estar segura en Dios, y tal vez eso fue lo que usó Cristo para soportar todas esas humillaciones y ese estrés que él tenía. Ahí me quedé, doctor. Y El, el proyecto de tener la mente de Dios, como usted dice, es grande y hay que aceptarlo, porque es Él el que lo dice, es Dios el que lo dice. Así que sí es grande, pero tenemos que aceptarlo, que ese es el proyecto, que es la mente de Él. Para eso creó nuestra mente, para que tenga la capacidad de conocer, comprender, entender la mente de Dios. Para eso la hizo. Con esa capacidad la hizo, con ese potencial la hizo. Y Él quiere eso. Ciertamente no nos imaginamos a Dios teniendo ningún problema sobreviviendo cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, sean las últimas plagas o cualquier otro tipo de plaga o intervención que el enemigo quiera envolverse. Claro que la vamos a sobrevivir porque vamos a tener, como dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Ese es el fin y eso es el ser humano que alcanzó el potencial. Y sabemos que eso es infinito porque la mente de Dios es infinita. Decimos, alcanzó el potencial de perfección, pero hay otro grado de perfección esperando más aún. Es una vida excitante, gloriosa, sin fin. Yo vi la mano de Melissa y luego la de Paola. Y yo quería también comentar algo. Oh, y Ceci, Ceci, adelante, si quieres Ceci, tú perdón. primero. Ah, Ceci, si quieres tú ir primero, no hay problema. Gracias, gracias. Solo quería comentar rapidito que esto explica mucho de lo que sucede cuando un enfermo va al hospital y están muchas personas orando por ese enfermo y el enfermo no reacciona, no se sana. Depende de qué Dios tiene la persona. Lo que acabas de decir, si esa persona tiene al Dios real, que es Dios de amor, que es Dios de misericordia, que es Dios que lo quiere sanar, pues va a surtir efecto en su cuerpo. Mas si esa persona tiene al Dios que lo tiene allí porque seguramente tiene una lección que enseñarle o porque seguramente él ha sido muy pecador y por eso Dios le está dando una lección al estar en esa cama, muy seguramente es muy difícil que esa persona se sane. Entonces allí entendemos que la sanidad y cuando oramos por enfermos tiene absolutamente todo que ver con qué Dios con D mayúscula cree esa persona. No estamos hablando de otros dioses, no estamos hablando estamos hablando del Dios con D mayúscula, ¿verdad? Entonces nos quedamos chasqueados muchas veces porque decimos, pero si oramos, ¿y qué pasó que no se salvó? Es que depende de muchas variables, pero también depende de qué Dios tiene esa persona y que por eso
el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no te harás dioses conmigo, es tan esencial porque resulta que esos otros dioses con D mayúscula no funcionan, ¿verdad? No responden, no sanan. Yo no veo en ningún caso en la Biblia cuando Jesús sanaba gente. Yo no veo en ninguno de los casos que alguien haya ido donde Jesús pidiendo sanidad y que Jesús le haya dicho, sabes que no es mi voluntad sanarte. En ningún caso, o dígame usted alguno, en ningún caso. Entonces, si Cristo, Dios, el Padre, es así, ¿por qué entonces pensamos cuando pedimos sanidad por una persona y la persona no se sana, que entonces fue la voluntad de Dios no sanarlo? Cuando la Biblia a mí me dice que Dios, Cristo, siempre quiere sanar y que Él es la sanidad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, está claro, está completamente claro en la palabra de Dios que su voluntad siempre es sanar. Gracias, gracias. Si Cristo no dejó a su paso ningún enfermo ni ningún muerto, y su muerte en la cruz del Calvario, según Isaías 53, fue llevar nuestros dolores, sufrir nuestro sufrimiento, sufrir en lugar nuestro. Está determinado en forma radical de que todo sufrimiento y dolor viene por el pecado y que Cristo vino en forma radical a destruir las obras del diablo. La sanación, la sanidad, el bienestar, la restauración no admite ningún tipo de análisis ni de razonamiento, excepto el de su aniquilación en la agenda de Dios. Sí, doctor, y aquí hay una cita que dice, Él sanaba a todos cuantos venían a Él, ninguno fue rechazado, los sanó a todos. Induzcan a los enfermos a que perciban que, aunque invisible, Cristo está presente para traer alivio y sanidad. Gracias. Muy bien, vamos a darle tiempo a los que sobran. Ya nos pasamos por mucho el tiempo, pero hay que darle oportunidad a los que querían hablar. Y creo que Salmita, Paola y Meli, o algo así en ese orden. Así que adelante. Sí, yo estoy aquí con Meli, y soy yo la que quería hablar, preguntar. Yo he escuchado, alguien me comentó, ¿verdad?, que un pastor le había dicho que las personas que tenemos sobrepeso, gorditas, no alcanzamos nuestro potencial espiritual en como Dios quiere que lo alcancemos, ¿verdad? Y que es difícil para nosotros porque estamos esclavizadas, así como hay esclavitudes, por ejemplo, de las drogas o no sé, la mentira o otras esclavitudes. Las personas gorditas estamos siendo esclavas de nosotros mismos, de nuestros propios apetitos. Pero Jesús dijo que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces me preguntaba yo, mi pregunta es acerca de el mecanismo por el cual la verdad nos hace libres. ¿Es razonar, es aceptar que Dios tiene el poder y que quiere sanarme, pastor? ¿Que quiere sanarme, doctor? Dos comentarios o un comentario y responder tu acción más grande que le ha caído a este mensaje. Eso que tú acabas de decir, ese entendimiento de este mensaje, voy a repetir, es tal vez la maldición más grande que ha caído sobre este mensaje. Un mensaje de poder, de bendición y de sanidad. Cuando hablamos de responsabilidad humana,
Recuerdan que lo comentamos, porque es el ejercicio de nuestra libertad lo que nos lleva al desarrollo de nuestro potencial. Enseguida, comenzamos a pensar en culpa. ¿Quién es el responsable? Ese es el culpable. Entonces decimos, ¿dónde están los que comen carne? ¿Dónde están los gorditos? ¿Dónde están los que no hacen ejercicios? ¿Dónde están? Y miramos al enfermo como alguien que se colocó allí, y por lo tanto no vengas a hablar, ni a buscar, ni a querer resolver, porque tú eres el responsable. Hay dos errores. Repudiar correctamente esa idea. Terminamos repudiando la idea de que somos responsables. Es lo mismo que sucede con la ley. Que no podemos obedecer la ley. Pero que José, se cortó todo. ¿Podría repetir cuando buscamos responsables desde ahí, por favor? Creo que es muy apropiado repetirlo para poder escucharlo. Oremos para que la señal se estabilice, queridos. la solución que se busca es bien. Responsabilidad no implica culpabilidad. Y tenemos el mismo problema con este concepto aquí que tenemos con el concepto de la ley, que es que nuestra imposibilidad de obedecer, nuestra enemistad contra la ley, nos lleva a rechazar el principio de la ley. No hay tal cosa. Somos responsables por nuestra salud. Es en obediencia a las leyes de salud que viene la sanidad. Pero tenemos que reconocer que es Dios el que trabaja por medio de esos métodos. Que Dios no nos dice es, mira, tu trabajo, ve y resuelve y haz como tú puedas. Tú estás en las tuyas, recordemos que el proyecto es con la mente, es hacer mi mente como la de Dios. Es número 1, conocer la ley. Número 2, aplicarla. Y cuando encuentro dificultad en la lucha de ese proceso, es ahí donde entra la experiencia de vivir con Dios que me habilita a hacerlo. Es ahí donde la mente, es en ese proceso de reconocer que no puedo, de luchar con que sé que debo, que esa es la ley, reconocer la belleza, la verdad, el poder sanador que tiene la ley. Y es en esa lucha donde Dios opera en mí y me transforma y me habilita y me convierte ahora en alguien que disfruta obedecer la ley. Amén, amén. Le gusta, Amén. se enamoró de la ley. Le encanta, puede ver la belleza, la hermosura y disfrutarla en su vida. Pero es en esa lucha, es en ese pleito donde se produce ese resultado. No es en cosas teóricas. Y para mí es repugnante, Almita, escuchar gente que hace declaraciones de ese tipo. Porque ni entiende a Dios, ni entiende su carácter, ni entiende la naturaleza de la ley, ni entiende la manera como Dios sana y restaura, y le hace
un daño enorme a este mensaje. El que está señalando, mira que tú, el que tomas café, que todo. Es importante, hay que decirlo, hay que saber el daño que todas esas cosas hacen y producen y tienen sobre el ser completo a través del cuerpo. Pero conocer el poder de Dios en trabajar y sanar. Y les voy a decir esto, y el que pasa por ese proceso y se sana, el que pasa por ese proceso, por esa lucha de sanidad. Ay, doctor. Dijo el que pasa por ese proceso y después se cortó. No, dijo, no se escuchó. Por ese proceso y se sana, tiene un poder ahora en sus manos para ayudar a sanar a otros que no se adquiere de ninguna otra manera. Amén, amén. Gracias, gracias. Vamos a darle el último espacio a Paola y con Paola y el doctor vamos a terminar, queridos. Lo lamento, pero venga con nosotros el próximo sábado, la mañana tendremos más espacio. Paola, adelante, por favor. Sí, hola, buenos días. Yo me quedé pensando en eso que están hablando de que para estar bien con Dios. Te pusiste en mute, ahora sí. Ahora, ahí estás en mute, Paola. Es que estaba hablando otra hermana. Estaba hablando otra hermana, creo. Adelante, Paola. Sí, es que fíjese que yo me quedé, ahorita que ustedes hablaban que para uno estar bien con Dios tiene que comer saludablemente. Todo lo que el doctor dice, yo lo sentí conmigo porque yo sé que no estoy comiendo bien y yo sé que es un proceso para cambiar y como dijo él ahorita, que todo eso uno lo tiene en sus manos para salir adelante y pues espero yo poder cambiar y comer saludablemente para estar realmente bien con Dios. Amén, Paola. Amén. Tenemos dos Paolas. Sí. Yo sé que con el tiempo voy a poder hacerlo. Estás en las manos de Dios, Paola. Sí, como dice el doctor, ¿verdad? Cuando es un caminar con Él diariamente y ese es el poder que se va desarrollando en nosotros porque Él nos empodera. Vamos a darle también el espacio a Paola Bucarey. Adelante, Paola. No, también Agustín, nomás que no se pudo ahorita por la de Almita, pero ahorita que termine. Bien, ok. Adelante, Paola Bucarey. Bueno. Me imaginé que la otra hermana se sintió aludida por el nombre, ¿no? Como vemos dos Paolas, pero bueno. Bien, con respecto al tema de la sanidad, por ejemplo, yo tengo una percepción y es lo que he logrado de pronto entender a la luz de lo que la Biblia nos transmite, como también a través de lo que el Espíritu de Profecía nos dice en base a los escritos de Elena de White y todo lo que el doctor, pues, gracias a Dios, nos ha podido compartir a través de estos temas de salud. Y es que yo considero que la sanidad, por ejemplo, es un tema a la vez sencillo y a la vez complejo, porque no necesariamente siempre Dios va a actuar de acuerdo a lo que yo desee en mi corazón. Dios es autónomo en ese aspecto y Él puede decidir si realmente la sanidad es precisa en mi vida o no. Y yo no tengo pues ese derecho como para cuestionar si en realidad Dios estuvo obrando bien o no, a pesar de un manejo como grupo quizás en oración frente a la salud de una persona. Yo considero que la sanidad no siempre apunta a una sanidad física, sino que aunque para Dios es posible hacerlo, Él puede hacerlo instantáneamente, puede hacerlo en un corto plazo, mediano o largo, dependiendo de los propósitos que Él tenga. Pero la sanidad siempre busca como finalidad principal el otorgar la paz interior. Y eso vemos en cada uno de los milagros que Jesús hizo. Él siempre apuntaba primero al perdón de los pecados, como el otorgarle a la persona una paz interior
para que luego le brindara la sanidad física, porque si la persona no tenía una paz interior y una plena cabalidad mental, no iba a entender la bendición que estaba recibiendo de parte de Dios a través de una sanidad física. Y esto tiene mucha relación con lo que preguntaba la hermanita también en relación a este caso que ella comentaba de este paciente que se encontró en hospitalización. Y es que cuando nosotros tenemos una mente afectada, una mente cansada, y hoy en día en el tiempo en el que estamos viviendo, en donde estamos expuestos a mucho estrés, a muchas preocupaciones de diferente índole, ¿cierto? Inclusive el tema de la depresión frente a la pérdida de un ser querido, frente a muchas pérdidas que se pueden dar, esto inevitablemente afecta el cuerpo y como lo decía el doctor, lo escrito de Elena de White, la misma Biblia, la mente está conectada con el cuerpo. Si mi mente está enferma, va a afectar mi cuerpo. Yo creo que a muchos quizás les ha pasado, no sé si han experimentado el estar en un momento de depresión. Cuando las personas están deprimidas, la persona o come mucho o no come nada. O se relaciona con otros o se encierra. Se va a los extremos una persona deprimida. Entonces, esto inevitablemente va a afectar el cuerpo desde el punto de vista de nuestro sistema o de este mecanismo que nos ayuda a enfrentar los diferentes microorganismos que andan a nuestro alrededor, como es nuestro sistema inmune. Entonces, un sistema inmune deprimido, debilitado, se vuelve mucho más vulnerable frente a cualquier infección o enfermedad oportunista. Y es por eso que hoy en día hemos visto a través de esta pandemia cómo muchas personas, a pesar de llegar a un hospital, ¿cierto? Y verse expuesta a la intubación o verse expuesta a todos estos tratamientos y que muchas veces no tienen ninguna enfermedad de base, son personas atléticas, personas que se alimentan bien, personas que no tienen ninguna enfermedad diagnosticada, y vemos que de una u otra manera esta pandemia o este virus se los ha llevado al descanso. Como otras personas que son totalmente contradictorias, que han tenido un mal estilo de vida, que son sedentarios, que tienen enfermedades de base, y hemos visto que se han recuperado. Porque un factor que sin duda impacta mucho dentro de la salud es el estado anímico que un paciente tenga. Si una persona se siente que su vida se va a acabar con este virus, que ya no hay más esperanza, esto afecta al sistema inmune y por lo tanto un sistema inmune debilitado vuelve al cuerpo más vulnerable. Bien. Gracias, Paola. Solo voy a decir esto. Dios siempre quiere sanidad. Nunca es la voluntad de Dios sufriendo. La segunda cosa es que, tal como nos dijo Paola, la sanidad siempre es completa. Es al ser completo. Tal como nos comentó Paola, es a la persona completa que Jesús sanó. Jesús perdonó pecados y el paralítico caminó. La sanidad envuelve el ser completo siempre. Tenemos que entender cómo es que Dios sana, qué métodos usa Dios para sanar. Porque parte de la sanidad envuelve ese entendimiento. En el entendimiento hay sanidad también. Comprender la mente de Dios, armonizar mi mente con la mente de Dios. En ese entendimiento comienza la sanidad. Amén. Jesús una vez dijo que nosotros, siendo malos, queremos cosas buenas para nuestros hijos. ¿A qué padre que ve a su hijo enfermo no lo quiere sanar? Jesús dice que nuestro Padre Celestial nos ama más, que aunque la madre que nos pare nos abandone, Él jamás nos abandonaría. Así que es crítico entender que Dios quiere sanidad. Que no ocurra no viene siendo un factor
de Dios. Tenemos que entender eso. Somos entes morales libres y es vasto este tema. Yo veo que es muy vasto, pero gracias por sus aportaciones. Vamos a darle la última palabra a Meli para entonces darle la bienvenida a Flore. Gracias, Agustín. Recapitulando con lo que dijo Almita y con el proceso de sanidad, donde obviamente de Dios entendemos, ¿verdad?, que necesitamos sanidad en todos los sentidos, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ahí es donde entra la decisión del ser humano, donde entra el yo decidir, ok, voy a ayudarle a Dios, más bien ayudarme a mí misma, ¿verdad? Decido. Una vez que decido, lo pongo en la práctica. En la práctica es donde nos vamos a encontrar con este día lo hice, este día no lo hice, este día no me fue muy bien, este día sí me fue bien. Y es ahí donde pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos siga capacitando para poder lograr el objetivo. Una vez haciendo esto, formamos este hábito y ese cambio de mente se da. Y esto es lo que todo ser humano, incluyéndome, es donde la práctica, ¿verdad? Es donde nos caemos de cabeza una y otra vez. Pero la seguridad de que Dios transforma nos va a hacer que conforme pase el tiempo y sigamos en esa práctica y en esa formación de hábito, lleguemos a la plenitud y a la gloria del carácter de Dios. Así es, doctor. Así es. Caí, fallé, no formé el hábito. Siéntate, pregúntate, analiza qué pasó, por qué fallé, qué hubo, qué pasó, qué no estoy haciendo bien, cuál es la ley que gobierna la formación de un hábito nuevo, dónde consigo recursos para tener éxito la próxima vez, qué tal si lo abordo de esta manera, etcétera, etcétera. Es en ese proceso, ese es el proceso que sana la mente, que la armoniza con la mente de Dios. Buscar ayuda de Dios, ayuda del Espíritu, pero no, no es y en la experiencia, experimenté, porque lo que aprendiste ahí es una ley de la realidad que tiene aplicación universal, se van a aplicar a otros aspectos de tu vida. Exactamente así como lo describiste, Melissa, así es. Bien, hoy no nos vamos a regir por el tiempo, porque veo que está el interés. No, yo, por mí no hay problema, a otros sí, pero veo que el pastor Ureña quería decir algo, después tenemos a Mirna, así que adelante. Quería terminar nada más. Y es aquí donde vemos la situación que en nuestra mente humana, en nuestra mente caída, vemos la situación de cómo separamos lo físico de lo espiritual, cómo creemos o cómo llegamos a creer que Dios en su gran misericordia, simplemente con hacer una oración, Él va a mover sus leyes para poder hacer una sanidad en nosotros. Y no nos damos cuenta que la ley Dios no la mueve, porque si no se movería su carácter. Y pues ahí ya no estaríamos en este mundo nadie, ¿verdad? Ni en el universo. Pero a lo que voy es que esta parte nos corresponde a nosotros porque nos hizo con una mente propia, una mente no robótica donde Él no toma decisiones por nosotros, sino somos nosotros mismos que tenemos que aplicar la ley. Y es en el conocimiento de la ley y en lo que estabas diciendo, José, de qué es lo que hice mal, o más bien qué es lo que no funcionó para que no pudiera formar ese nuevo hábito, ¿verdad? Exacto. Y es ahí donde vemos que la plenitud del carácter de Dios es precisamente que nosotros comprendamos que si nosotros no tomamos esa decisión, que si nosotros en nuestro libre albedrío no queremos ver la plenitud de lo que es
estar en comunión con Dios, entonces esto no se va a dar. O sea, no se da sin nosotros, Dios no puede hacer la obra en nosotros. Sí, yo quiero solo mencionar dos cositas y una de ellas es, tenemos que estar bien claro quién es responsable de cuando no hay sanación. Si no estamos claros en eso y no sabemos si soy yo o es Dios, estamos en una nebulosa que no va a dar buenos resultados. Siempre que hay una crisis y no se sabe quién es el que maneja el botón, siempre va a haber problemas. En esto de la sanación, el responsable de la no sanación y de la sanación es el hombre solo, en el 100% nada más. Eso es lo primero. Lo segundo es, Jesús nunca puso sobre tela de juicio de la idea de qué va a pasar con el sanado. No lo puso como condición para sanarlo. De si él es bueno, es malo y si va a dar mal uso o buen uso. Gracias, pastor. Veo la mano de Mirna y ahora sí con Mirna le ponemos el broche de cierre por hoy. Mirna, tal vez estás en mudo. Veo tu manita levantada, alzada. Adelante. Sí, Dios siempre contesta la oración por sanidad. Yo creo que es importante que ese principio quede bien firme. Dios siempre va a contestar esa oración. A veces la contesta inmediatamente, como vemos en los casos de la Biblia y también los milagros que también presenciamos ahora. Recordemos que Jesús también dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa oración pidiendo sanidad, si aún el enfermo muere, es contestada. Está ahí la promesa de la resurrección. Así que sea que no se conteste inmediatamente, como siempre preferimos, esa oración siempre contestada, porque será contestada en el momento de la resurrección. A mí me toca ver familias cristianas que batallan ya cuando el ser querido es bien obvio que a menos que Dios intervenga con un milagro va a morir, y tienen dificultad de hacer los planes funerarios y eso, porque piensan que están negando la fe. Y es tan claro, el Espíritu de Profecía lo dice, no es negar la fe, mientras que estamos orando por un paciente que va a morir, ir haciendo los arreglos para su muerte. Y vuelvo, enfatizo, siempre esa oración para el que quiera va a ser contestada. Gracias a todos por su participación. Gracias, José. Vamos a cerrar este segmento. Recuerda, el próximo sábado, venga con nosotros 8:30. Vamos a cerrar aquí la grabación.